días, Voz para el Cambio continúa en esta pausa. Se prolongó más de lo necesario por asuntos puramente técnicos, pero recordamos que estamos conversando con la doctora Paula Xiomara y Alfonso Torres Ulloa. Y entonces, antes de ir a la pausa, lo hicimos con el compromiso de plantearle a la doctora Xiomara Méndez. Hay una preocupación que está en la prensa de hoy. La Asociación de Profesores ADP le ha pedido al Ministerio de Educación que le revele los nombres de 32 personas que están siendo imputadas por el Ministerio Público de acoso sexual en las escuelas. Cuando nosotros leímos la información, nos hicimos varias preguntas que no logramos descifrar porque el requerimiento que ha hecho la ADP, en el caso nuestro pensamos que la ADP tiene representación en toda la geografía nacional y que si alguno de sus miembros tiene un proceso judicial abierto, pues esta entidad debe ser la primera en enterarse, porque sus afiliados deben llevar algo tan grave al seno de su organismo, de tal manera de que esto se conozca. Y entonces la solicitud que ha hecho la ADP al MINER, le ha respondido que no está en condiciones de revelarle esos nombres porque ya es algo que corresponde al órgano investigador, en este caso al Ministerio Público. Lo que quisiéramos es ver una reflexión de la doctora Xiomara Méndez, en el sentido de que la idea que uno tiene es la de que la persona que decide dedicarse a la enseñanza, a la educación, en primer lugar debe tener una vocación y un amor hacia la juventud, en el caso de los que trabajan en el nivel básico, hacia los niños. Y entonces sería bueno ver qué piensa un maestro de verdad formado, enterado de que una persona que se ha infiltrado en la educación es capaz de cometer este tipo de atropello en contra de... Hay maestros que tienen tanta vinculación con sus alumnos que lo consideran como sus hijos, lo protegen, lo orientan, los educan. Y de verdad que esa información, por la cantidad de gente que está imputada de cometer acoso sexual en las escuelas, nosotros la consideramos elevada y preocupante. En la República Dominicana, cuando uno ve los medios de comunicación, escrito, televisado, radial, se nota que hay un elevado número de hechos que caen dentro de la violencia ciudadana. Y entonces cada día hay que estar más alerta para contrarrestar esos vicios que se producen con frecuencia. No tenemos la constancia todavía de que Paula Xiomara y Alfonso Torres han reingresado a la plataforma, y sería bueno que si ellos lo están, se identifiquen para poder tener entonces
la certeza de que ya están ahí. Parece que no. Parece que la dificultad que ha tenido la producción se ha prolongado y ha evitado que ellos pues estén ya de regreso. Pero insistimos nosotros en el punto de que la educación sigue siendo un lugar sagrado porque se trata de trabajar con niños y niñas, y las personas que están allí al frente de esa función deben tener el mayor equilibrio emocional, la mayor preparación para poder trabajar sin atropellar a esa generación que es la que va a sustituirnos a nosotros. Ya la doctora está ahí, a quien nuevamente abrimos la plataforma. Adelante. Muchas gracias, mi querido. Me quedo esperando un ratito. Por Hubo favor, un problema usted a técnico lo aquí mejor, todo eso. sí, eso entendí, pero no escuché. Quedamos en que usted haría No, una pregunta y no la lo escuché, hice, así pero que, usted no lo oyó. Voy a recalcar. En la por prensa de favor. hoy hay una reseña de que la Asociación Dominicana de Profesores le ha solicitado al Ministerio de Educación los nombres de 32 personas, maestros y tal vez maestras, que están imputadas de acoso sexual en contra de sus alumnos. Entonces la pregunta que yo me hago, un maestro de verdad, ¿cómo maneja, cómo impacta una noticia así en su conciencia sana? Decíamos nosotros que algunos maestros consideran a sus alumnos como sus hijos, y que se diga algo tan cruel debe ser internamente ofensivo para un verdadero maestro. Bueno, esos son temas que a mí me da vergüenza. Usted sabe, muchísima vergüenza. Yo pienso que un estudiante se te acerca y entonces ese estudiante de ti espera comprensión, espera cariño, espera guía, espera dirección, espera un modelo. Ese estudiante ve en ti tantas cosas y entonces está en tu mano hacer tanto por él, ponerte en su lugar, sustituir a veces en algunas ocasiones a sus padres. A mí me ha tocado, por ejemplo, conversar con ellos de temas que luego me piden que converse con los padres, porque uno llega a tener un nivel de acercamiento con sus estudiantes a los cuales ellos le confían cosas que a veces temen cómo se lo van a comunicar a sus padres. Entonces, entender que una persona que tiene tanto poder para ayudarte, claro, también está muy cerca de ti y también tiene todo ese poder para hacerte daño. Es muy peligroso y es muy vergonzoso que un docente no entienda el trabajo tan importante que tiene por delante con la vida de los estudiantes. Así que para mí es realmente vergonzoso y es peor todavía, más vergonzoso aún, la ADP de verdad que no tiene cara, porque no debería estar solicitando esos nombres. Pues ¿para qué lo quiere? No, Y pero si nosotros son, decíamos si, que si ellos los, deben saberlo porque la ADP funciona a nivel nacional. ok, yo espero que si lo quiera sea para ayudar a que la justicia haga su trabajo y para asegurarse de que esa gente no vuelva a ejercer, que esa gente no esté cerca de niños y que no tenga otra vez la posibilidad de estar en una situación de poder y hacer daño. Yo espero que sea para eso, porque es que a veces, y ya a veces la ADP me desespera, porque defienden a veces lo indefendible. Y yo espero de verdad que en esta ocasión
no estén buscando cómo defender a gente que no debe ser defendida. Porque aquí lo que se debe defender es el derecho de los niños y las niñas. Lo que se debe defender es la necesidad de sentirse seguros que tienen tanto los niños y las niñas como los padres, que enviamos a nuestros hijos a una escuela donde vemos la relación de cercanía que hay con un docente y que esa relación de cercanía se entienda como lo que debe entenderse. En ocasiones, yo tengo alumnos que les digo mis hijos y los trato como tales y uno vive en una relación con ellos y yo los abrazo. Entonces, a mí no me gustaría que se malentienda un abrazo que yo le doy a un estudiante o el cariño que yo le dispense a un estudiante, a una hembra, varón, me da igual. Entonces, esos profesores que han sido capaces de, de salirse tanto de lo que es su papel, de lo que es su rol, son definitivamente una vergüenza para el país, una vergüenza para para lo que es la humanidad y para lo que es una sociedad que realmente fracasó en la formación y en la selección de ese personal. Porque de- ¿Cómo usted recuerda sus mejores maestros, usted que también lo es? como gente cercana, porque fíjese, cuando un profesional va a impartir docencia, esto se aleja un poco más en la universidad, pero aún ahí lo podemos ver. Lo principal que uno debe establecer con tus estudiantes es una relación cercana, donde tú puedas, donde tú puedas ser capaz de entender a ese estudiante para poder ponerte en lugar de él. A partir de ahí, entonces, ya tú sabes cómo es que vas a motivar a este y cómo vas a motivar al otro. Tú te acercas para ver cómo ha hecho la tarea y por qué no ha hecho la tarea de una forma distinta a un estudiante que a otro. Entonces, la formación te permite ese tipo de cosas, pero también hay una empatía, hay hay una relación personal que se tiene que establecer. Por eso no debemos tener tantos estudiantes en la misma aula, para poder tener tiempo personal de calidad con cada uno de ellos. Es que en ocasiones esos muchachos llegan y hay algunas enfermedades graves que son los profesores que lo diagnostican, algunas necesidades particulares que somos los docentes que le decimos al psicólogo, oye, necesito que llames a los padres de este estudiante porque algo pasa. A veces los estudiantes están siendo abusados hasta por su misma familia y puede pasar desapercibido y es el docente. Ese docente empático, ese docente que ha entendido su trabajo, esa persona entonces es la que es capaz de motivarte más allá de lo que lo haría cualquier cosa. Cuando usted siente que usted es importante para su profesor, entonces usted hace la tarea porque usted no quiere quedar mal, porque a usted le da vergüenza, porque usted entiende que su profesor está esperando eso, porque usted ve que el profesor se pone triste. Yo recuerdo haberme sentido preocupada de ver la tristeza de una profesora un día que yo no hice una tarea de ciencias sociales, que a mí no me gustaba ciencias sociales. Y ella, ay, y yo le vi la cara de desánimo. Y yo me sentí culpable porque yo la quería, porque esa profesora había hecho empatía conmigo. Entonces, eso es muy importante. Los profesores son tan importantes en la vida de los docentes. Y hay y da tanta pena. Por eso en ocasiones, con todo eso y el Código Penal y lo de tantas situaciones que se han dado, que el profesor no pueda acercarse a un estudiante, es muy penoso porque un tipo de relación como la que tiene que darse para poder lograr aprendizajes reales, significativos, para poder conectar, sobre todo con niños, donde hay que convencerles de aprender, porque en la universidad ya es distinto, pero con niños donde hay que convencerles, ahí se necesita
ese docente, con ese nivel de empatía, con ese nivel de preparación. Tú admiras dos cosas en un profesor y es esas relaciones personales que te motivan y que te hacen ver a ese profesor como un ser de luz al que tú quieres admirar. Y claro, su formación, su intelecto, que realmente te haga admirar, porque al final uno siempre sabe cuando el profesor no sabe, aunque tú no sepas de lo que habla. Eso es verdad. Entonces, el niño abusado refleja su frustración en el aula. Definitivamente, don Alfonso, don Juan Francisco. No se preocupe, que la El, comparación salgo yo ganando. eh, Adelante. Fíjese que cuando hay abusos en los niños, ellos cambian completamente de personalidad. Se vuelven en ocasiones, a veces se vuelven más retraídos y más tímidos. Y en ocasiones lo que se vuelven es más violentos. Y más necesito llamar la atención, necesito que alguien se dé cuenta. Y de todos esos detalles saben los profesores. Los profesores saben exactamente cuando el niño llegó y algo le pasó anoche y algo pasó en tu casa. Y a veces todo lo que pasa en nuestras casas lo saben los docentes, porque el niño, como tiene una persona que se interesa, como sabe, le intereso a mi profe, yo se lo voy a contar. Entonces, eso ayuda mucho, porque entonces el niño canaliza esas frustraciones y el docente es capaz de tener las palabras correctas para calmarlo. Ustedes no tienen ni idea, los padres, de todo lo que uno en el aula tiene que ser para un estudiante. En ocasiones nos toca bañarlos, limpiarles las orejas, volver a peinar a las niñas que llegan con gritos porque no les gusta cómo la peina la madre, volver a peinarlas. No, son muchas cosas. Pero yo digo, en el currículum para formar un maestro hay asignaturas que están dedicadas a formarlo para que sepan bregar con ese tipo de situación. Sí, en el currículum docente hay varias asignaturas, porque no solamente se da una biología básica, sino que también se les da biología del desarrollo humano. De modo que usted puede entender las distintas etapas por las que atraviesan los niños. Y entonces de esa forma uno sabe cuáles son las necesidades de unos niños pequeñitos, en esos niños al principio, que cuando están en ese kinder, hay algunos niños que tienen su propia personalidad. Llegan el primer día a la escuela y se emocionan con sus compañeros, dejan a los padres en la puerta y le hacen adiós tranquilamente y están felices de quedarse con sus compañeros. Pero hay otros niños que usted los ve que llegan ahí y no quieren separarse de los padres. Entonces ya, ¿qué sabemos los profesores? A ese niño tenemos que cargarlo y sustituir a los padres. Y a veces nos tenemos que pasar la mañana entera con algunos niños cargados, dando la clase, porque ese niño no ha logrado hacer la transición correcta de entender hasta dónde está su papá. Y eso es entonces importante que el docente lo sepa y se hace. Ahora, a veces en la primaria resulta que todavía hay niños que no se quieren separar de los papás y que todavía usted ve padres que los llevan hasta la puerta del aula. Algunos niños se quedan en la puerta del colegio, prefieren entrar solos. Todas esas cosas va siendo en función de cuánto usted permite el desarrollo individual de su hijo. Si usted desde el principio le va dejando hacer cosas solos, que él entienda, pero hay padres que todo se lo hacen, lo protegen tanto, entonces todas esas cosas se van viendo en el niño. Cuando son adolescentes, pues se sabe. Cuando ya tienen 10 años, ya nosotros sabemos qué podemos esperar. En esos momentos comienzan muchísimos miedos en las niñas y muchísimos miedos en los varones. Ya tenemos el miedo y la menstruación, qué cosa es esta, y a mí tengo pechos o no tengo, mis compañeras tienen, ¿por qué yo no tengo? Los míos están saliendo muy rápido, ¿por qué? Si al que... Entonces, son un montón de cositas que tenemos que sacar tiempo para conversarlo y cosas que vemos y tenemos que coger nuestro recreo y no merendar y no comer para sentarnos a hablar con ese estudiante. De ahí que tenemos que tener tiempo libre y que el ser docente es de 24/7 porque en ocasiones tenemos que irnos con la madre en la tarde a conversar de lo que hemos visto,
para orientar a la madre cómo debe conversar con su hijo o con su hija sobre el tema que nosotros hemos hablado. Porque a veces tenemos, Perdón, doctora, usted me está diciendo que el trabajo del maestro no es solamente en el aula. el trabajo nuestro es constante, es de 24 horas, es de estar pendiente de nuestros estudiantes, es que te encuentres con un estudiante y ese estudiante sabe que puede contar contigo, que a veces uno le dice, llámame, no importa la hora que necesites, porque a veces están, que uno sabe que están hablando eso con uno, pero que no lo quieren hablar con los padres y tú no puedes entonces obligarles. Tú tienes entonces que aceptar, porque hay un nivel de respeto. Si tú, por ejemplo, fallas, si tú le fallas a un estudiante, a un adolescente que te confió algo, y a ti, y tú se lo dices a su padre, y su papá se enoja y le reclama, el estudiante ya sabe que en ti no se puede confiar. Y de esa misma forma se lo dice a sus compañeros, ay, ese profe. Entonces, a partir de ahí, perdiste toda la oportunidad de ayudar. Entonces, lo mejor es que ese estudiante sepa que puede contar contigo. Y en ese contar contigo está darle tu teléfono, por ejemplo, y que está apurado y está a las 10 de la noche fuera de su casa y está en una situación y sepa que te puede llamar. Ahora hay situaciones muy graves, sobre todo si son muchachas y si el profesor es varón, sobre todo si están en un ambiente donde la muchacha se enamora, entonces ya tú tienes que tener la astucia de cómo vas a manejar esa situación, pero siempre se puede, en un marco de respeto, dejando clarísimo te estoy ayudando, veme como tu padre, tú eres igualita a mi hija, cosas que uno les tiene que dejar en su cabeza claro para que no se hagan otras ideas, porque cuando son adolescentes la cosa es más complicada. Es un trabajo muy delicado el que usted ha reseñado, porque es probable, y la práctica así lo ha dicho, que hay docentes que no saben desligar una situación de la otra. Y entonces eso es lo que ha traído esta preocupación que nosotros, iniciando este segmento, dijimos que ha sido resaltado hoy en la prensa, porque para la legislación, la voluntad de un adolescente que no ha llegado todavía a la mayor edad no cuenta. El que se acerca a él buscando placeres lo está haciendo de una manera incorrecta y prohibida y puede entonces enfrentarse con la justicia por eso. Así es, así es. Pero ese es el trabajo de un docente y el docente lo sabe. Al docente se le habla de didácticas, de cómo enseñar, pero también de que se enseña desde el momento que usted entró a una aula y usted entra contento y usted entra bien arreglado y usted se acicala y se maquilla y se arregla bien porque ya eso motiva. No es lo mismo tener a un profesor que usted lo ve que se acaba de levantar y no se ha arreglado y que tener a una persona que se dedicó, que pensó en ese momento de forma especial y está ahí con sus mejores ganas porque es a un estudiante que respeta al que va a atender. Yo recuerdo haber tenido una alegría tan grande cuando tocaba una profesora porque iba sumamente bien arreglada. Y a todos nosotros nos encantaba ver y hacíamos apuestas. ¿Qué color tendrá hoy? Y era una motivación. Cualquier cosa los estudiantes la ven como algo importante. Y aunque usted no crea, influye de forma especial. En esas ¿Y cómo edades, influye el perfume? ¿Cómo influye? pues también influye porque una de las cosas que se hace, sobre todo cuando uno quiere a alguien, es abrazarlo. En ocasiones los niños están sumamente enojados porque tienen situaciones ellos, personales, que no entienden. A veces los niños ni entienden por qué se sienten así. Y usted los abraza un ratito y ellos se calman. Los abrazos son muy calmantes, don Juan Francisco. Sí, sí. Abrazar debería estar
etiquetado como un tipo de terapia especial que todos nosotros hagamos diario, porque está estudiado que abrazar reduce significativamente el estrés, que calma. Entonces a esos niños usted los calma. Una de las cosas, ellos pueden estar en las rabietas que estén y usted, venga, usted los abrace, los pone cerca de usted por un buen ratito, un minuto, que puede parecer eterno, pero eso, y ese minuto logra que ese niño haga así y usted lo desarma completamente. Y ese niño es capaz de tener un día maravilloso, un día que pudo haber concluido fatal para él, pudo haberse enfrentado en su agresividad con otro, haberse logrado un castigo, que los llevan a la dirección y no sé, y usted lo logra calmar. Un buen docente calma ese tipo de cosas en el aula sin tener que recurrir a, a la autoridad mayor, que es entonces la dirección de la escuela o los departamentos de orientación. Y eso se logra es con ese tipo de actitudes. Bueno, yo me siento muy satisfecho de verla, darnos una clase a todos, porque lo que usted está explicando son realidades que están ahí latentes en la sociedad y estamos seguros de que las personas que tengan acceso a estas explicaciones que usted ha dado, de alguna manera van a poder sacarle beneficio, sobre todo si trabajan en la misma área. Vamos a darle tiempo para que usted agote cualquier idea que tenga, porque ya nos estamos acercando a finalizar esta sección. No, don Juan Francisco, agradecerle muchísimo la oportunidad de tocar estos temas que, eh, no sé, como que no hay casi oportunidad de hacerlo. Sin embargo, resulta interesante recordar, porque a veces la gente entiende que un profesor toma un texto, pone una tarea, explica una clase y es más que eso. Por eso un profesor es modelo, y es un profesor forma el carácter, forma la conducta y por eso depende mucho, por eso algunos profesores los recordamos muchísimo. Yo tuve una gran alegría ayer y es que me encontré con una estudiante, una que fue mi estudiante de la universidad y entonces en la universidad uno se frustra mucho y esa estudiante es enfermera. No, bioanalista en un centro médico que está frente al Dominico Cubano, que hacen muchas pruebas, se llama CIMAT o algo así. Y me dijo, profe, qué bueno que la veo, cuánto tiempo. Y yo con vergüenza, porque no me recordé su nombre, son demasiados estudiantes. Y ella me dijo, la perseguíamos mucho para dar la clase con usted. Y ustedes no saben la alegría que eso me dio. eh, y eso entonces le dice a uno, por más que a veces uno no sabe lo trascendente que puede ser cómo te dedicas a hacer tu trabajo, pero que no se nos olvide. Entonces, el llamado de hoy a todos los docentes es que no se nos olvide que está en nuestra mano cambiar para mejor la vida de nuestros estudiantes, que eso que nosotros hacemos es lo mejor que podemos hacer por cada uno de ellos. Entonces, que no se nos olvide y que lo hagamos con todo el cariño del mundo, porque al final la mejor de las recompensas es haber hecho las cosas lo mejor que hemos podido. Bueno, muchas gracias. Me siento yo también muy alegre de haber escuchado tantas cosas hermosas de voz de usted. Voz para el Cambio continúa. Paula Xiomara y yo nos paramos aquí, pero quédense ahí ustedes, porque viene Reinaldo, luego de ese triunfo que ha tenido de salir y conseguir un estado de vida mejor que el que tenía antes. Estuvo muy enfermo, pero logró pararse. Qué bueno. Una alegría para Gracias, todos doctora. nosotros. Gracias. Gracias a usted y felicidades para don Reinaldo. Una alegría para todos nosotros recibir.